Saludos a todos y todas. Mi nombre es Carlos Daniel Duarte Estrada. Soy estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. El curso al cual respecta este video corresponde a Principios de Derecho Penal. Para comenzar, es importante mencionar que el propósito de este video versa sobre el tema de la teoría del delito, concretamente sobre dos de sus elementos principales, es decir, la acción y la tipicidad, describiendo sus conceptos principales y analizándolos posteriormente en dos sentencias condenatorias que se dictaron por los tribunales de juicio en Costa Rica. Para comenzar, es importante explicar por qué es importante conocer y aplicar la teoría del delito en el derecho penal. A raíz de esto, la teoría del delito es fundamental en el derecho penal porque establece las bases para determinar si una conducta es considerada delictiva o no. Es decir, podemos entender que la teoría del delito funciona como una especie de marco conceptual en el cual permite a los operadores jurídicos, es decir, los abogados, los jueces o los fiscales, evaluar si una acción cumple con los elementos esenciales para ser considerada un delito. Es decir, si la acción constituye o existe una tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y si hay punibilidad para ella. Ante esto, podemos decir que la teoría del delito no solo proporciona las herramientas necesarias para la aplicación correcta del derecho penal, sino que también ejerce un aseguramiento en la protección de los derechos fundamentales de las personas al producir que se eviten arbitrariedades y asegurando que se produzca un sistema penal más justo. Ante esto, es importante hablar acerca de lo que es en relación con la acción penal. Vamos a indicar lo que es el concepto de acción y omisión. Empezando por todo, ¿qué entendemos por acción? Bien, la acción se va a entender como un comportamiento, o en este caso es todo comportamiento que depende de la voluntad humana, ya sea un movimiento corporal que genere un resultado prohibido para la ley penal y otro tipo de cosas. Es importante resaltar en este caso que en acción, para que exista un delito por acción, tiene que haber una voluntad de actuar para este. A raíz de ello, tenemos ahora lo que es el concepto de omisión. Vamos a entender por omisión que es la falta de acción cuando existe el deber jurídico de actuar para evitar un resultado. Es decir, en omisión, la persona no realiza un acto necesario que podría haber evitado un daño o un delito. Y esta no actuación o esta pasividad es castigada porque la ley le exigía actuar en el momento. A raíz de ello, de acuerdo a lo que expone Rafael Guloc Vargas en su libro Derecho Penal, parte general, determina que solo existe la omisión de una acción determinada, no la omisión en sí, y el sujeto autor de la omisión debe estar en condiciones de poder realizar la acción. De lo contrario, no podría hablarse de omisión. De lo anterior, es preciso enfatizar ahora en las causas que excluyen a la acción penal. Bien, vamos a enfatizar primeramente en los movimientos reflejos. En el caso de los movimientos reflejos, como ejemplo, podemos adoptar cuando alguien sufre un ataque epiléptico mientras conduce y debido a los espasmos ocasionados por el mismo ataque epiléptico, la persona gira el volante y atropella a otra persona. En este caso, se excluiría la acción penal, ya que como no hubo un control voluntario de la acción al recibir o al producirse un ataque epiléptico, no se le puede imputar a la persona de responsabilidad penal. Otro ejemplo que tenemos con respecto a dos causas que pueden excluir la acción penal corresponde a la fuerza irresistible. En este caso, como ejemplo, podemos mencionar a un empleado de una empresa que es atado y llevado a la fuerza por otra persona para que abra la caja fuerte de la empresa y sustraer todos los bienes guardados en ella. En este caso, se le excluiría a la persona, o en este caso al empleado atado, de la acción penal, ya que no puede considerársele responsable del robo, ya que su acción fue producto de una fuerza irresistible.
Posterior a ello, es importante hablar ahora sobre dos conceptos que tienen relación especial con la tipicidad. Vamos a hablar de la tipicidad y también de lo que es el tipo penal. Bien, para Rafael Guloc Vargas, en su libro Derecho Penal, expone que se entiende por tipicidad a la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal y que, por imperativo del principio de legalidad, solo los hechos tipificados en la ley penal como delitos pueden ser considerados como tales. Entonces, en este caso, entendemos que la tipicidad corresponde a que solo se puede adecuar una sanción a un delito solo si así la ley lo prevé, es decir, que solo esté escrito en la ley. Se pueden juzgar todos aquellos delitos que estén escritos en la ley. Por otra parte, con respecto al tipo penal, Rafael Guloc Vargas, en su mismo libro, expresa que se entiende por este a la descripción de la conducta prohibida que lleva a cabo el legislador en el supuesto de hecho de una norma penal. Una vez que se ha hablado de todos los elementos anteriores, corresponde ahora analizar las dos sentencias que se sometieron a estudio. En este caso, vamos a hablar primero de los hechos relevantes que llevaron al tribunal a dictar una sentencia condenatoria en cada caso. De la primera sentencia, cuyo número es 441/2012, los hechos relevantes que el tribunal determina, primeramente, fue la colisión y el deber de cuidado que el imputado como conductor actuó en ese momento. Por otra parte, tenemos las declaraciones recibidas como métodos de prueba, principalmente la del imputado Ramón Gómez Madrigal, la cual no es concordante con las de las personas víctimas. De la misma manera, la misma dinámica de declaración en el tribunal, el imputado, a la hora de responder ciertas preguntas circundantes con respecto a su declaración testimonial, no eran correctas o el tribunal no las estimó como verídicas, ya que había una discrepancia entre la mayoría de las respuestas y el testimonio ofrecido. Por otra parte, otro hecho relevante fueron las lesiones ocasionadas a la ofendida Marisela Méndez Carpio, ya que se le ocasionó una contractura muscular lumbar severa que le impidió no solo trabajar por 2 meses, sino que le ocasionó severos dolores, aparte de todos los tratamientos y demás que la víctima en este caso tuvo que recibir. Por su parte, cuando hablamos de la segunda sentencia, la cual lleva por número 656/2022, los hechos relevantes primeramente constituyen las pruebas testimoniales de los oficiales municipales, la apresión de la imputada en flagrancia, es decir, a la imputada se le sorprende vendiendo, en este caso, marihuana en San José y es aprendida inmediatamente por dos oficiales de la policía municipal. De la misma manera, se constata por medio de pruebas que la imputada poseyó y vendió marihuana en San José, en el Cantón Central, en Avenida 0 y Avenida 2, en la calle 8, siendo este delito efectuado sobre la calle pública. De la misma manera, se denota como un hecho relevante la agresión que la imputada propicia a uno de los oficiales de la Policía Municipal y, aunado a ello, la imputada también ejerce una serie de amenazas a uno de los policías con respecto a matar a su familia. Ahí en lo anterior, corresponde mencionar ahora, con respecto a las dos sentencias, cuáles elementos de la acción penal y de la tipicidad fueron identificados por las personas juzgadoras, en este caso, en cada sentencia. Bien, en la primera sentencia, uno de los elementos identificados corresponde al resultado típico, como la causalidad, que fueron previsibles para el acusado, ya que fue de conocimiento que se debe manejar con precaución en este caso y no se deben sobrepasar los límites que se establecen en los carriles, además de las condiciones climáticas presentes en el momento. Es decir, el tribunal entiende que el imputado incurre en el delito, ya que al momento de ocasionarse la colisión, se entiende que excede o que en este caso
viola los derechos y no atiende a una conducción óptima para las condiciones climáticas y también para los límites del carril establecido en ese momento. De la misma manera, en el caso de la tipicidad, se entiende que hay el delito de lesiones culposas, ya que, según lo previsto por el artículo 128 del Código Penal, se cumplen a cabalidad los hechos presupuestos objetivo del tipo penal. De la misma manera, se identifica en este mismo como elemento que la acción imprudente causó un resultado lesionando gravemente a la ofendida, como se mencionó anteriormente, siendo ello tipificado por el artículo 124 del Código Penal. En el caso de la segunda sentencia, hay ciertos delitos que se identifican por parte del tribunal, siendo el primero de ellos se identifica un delito de la infracción a la ley número 8204, la cual es de la posesión y venta de droga. De la misma manera, se identifica el delito de resistencia agravada. Se identifica también un delito de amenaza a un funcionario público y en este caso, para estos delitos mencionados en la segunda sentencia, el tribunal determina que las conductas eran típicas, antijurídicas y dolosas, sin que se presentaran causas de justificación o errores de tipo que excluyeran la tipicidad. Para ir concluyendo con este reporte, es importante hacer una reflexión sobre la relevancia de estos casos analizados y de los conceptos anteriores para para nuestro ejercicio profesional como criminólogos. Desde una postura personal, considero primeramente que el conocer este tipo de conceptos y así como la relevancia que tienen estos casos, radica primeramente en el respeto a los derechos procesales que tienen todas las personas. Es decir, si anotamos la dinámica de ambas sentencias, en ambas se analiza, se toma en cuenta no solo los testimonios del imputado, tanto como de las víctimas, sino que se toman elementos de prueba, así como todos los elementos que el tribunal estime necesarios para determinar una sentencia. Esto resulta importante, ya que en este caso se respetan las garantías tanto de las partes ofendidas como del imputado también, ya que se toman en cuenta todos los elementos para llegar a una decisión objetiva por parte del juez. De la misma manera, conocer sobre la teoría del delito nos permite tener un panorama acerca de cómo se puede sancionar, cómo se puede ejercer un mejor ejercicio de lo que es el derecho penal en el país y de la misma manera, en conjunto con este, se pueden formular a futuro mejores políticas criminales que como criminólogos nos ayuden a ejercer un mejor control de la criminalidad en el país y de la misma manera, las mismas rutas que plantea la teoría del delito nos pueden permitir como criminólogos posteriormente proponer proyectos en conjunto con la Asamblea Legislativa que permitan ejercer una reforma al Código Penal o ya sea al Código Procesal Penal que permitan un mejor abordaje y una mejor en cuanto a a la liberación de Costa Rica ahora, en cuanto respecta al crimen, pero principalmente, como mencioné, un mejor abordaje sobre el fenómeno de la criminalidad que ha venido en alza en los últimos años en Costa Rica. Sin más que agregar por el momento, agradezco la comprensión y me despido agradeciendo nuevamente.